Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal. Bienvenidos al análisis del capítulo 5 de la segunda parte de la temporada final de Shingeki no Kyojin, o el episodio 80. Un capítulo que me ha dejado literalmente el culo torcido. Tened en cuenta que yo he leído el manga, lo leí rapidito el año pasado y pensaba que los eventos que se muestran al final del episodio no iban a aparecer en este, que iba a estar más centrado en lo que era la historia de Ymir y toda la historia un poco del pueblo eldiano y de los titanes. Pero cuando he visto que de pronto ocurría la absoluta locura, la conversión de Eren en el titán fundador, no podía creérmelo. Ha sido increíblemente intenso, uno de los momentos para mí más fuertes de todo Shingeki no Kyojin. Acabamos de ver cómo se activa el retumbar, acabamos de ver cómo las murallas que tan icónicas eran en las primeras temporadas se convierten en titanes que Eren quiere utilizar para aplastar al mundo entero. Ya hablaremos de eso un poquito más adelante. Y si bien la historia inicial del capítulo nos pone un poco en contexto para entender la historia de Eldia, la historia de Ymir, cómo Ymir ha estado siempre atada a la familia real, se explica un poquito, lo desglosaremos más adelante, pero después, el final del episodio, la banda sonora, la animación incluso a mí me ha gustado bastante, la dirección que está siendo especialmente buena en estos momentos tan claves y tan definitorios de lo que es Shingeki no Kyojin, todo ha funcionado para dejarnos un capítulo que ahora sí, si ya venía todo cambiándose, la historia acaba de romperse y acaba de cambiar del todo. Ahora vamos a analizar un poquito lo que ha ocurrido, en qué escenas ha funcionado mejor, qué simbología podemos sacar de este capítulo, que tiene un par de cosas muy simbólicas, muy importantes para entender las decisiones de Ymir y también la propia filosofía de lo que es Shingeki no Kyojin. Así que nada, ya sabéis, suscribíos para no perderos más análisis de Shingeki. Vamos a hacer análisis todas las semanas hasta que la serie termine, incluso si después tiene una película la analizaremos aquí. Campanita, que nunca viene mal, un like y vamos ya a por la review del capítulo 80 de Shingeki no Kyojin, en el que se acaba de activar el retumbar. Vale, el capítulo arranca con unas imágenes que digamos que el episodio anterior omitió, es decir, hubo una especie de elipsis y no vimos cómo Grisha se comía a Frida, atacaba a sus hijos y todo eso lo ha mostrado el capítulo al inicio de este, y después pasamos a ver cómo Grisha sigue aún compungido, ¿no? Y muy afectado por lo que acaba de hacer. Esto recicla un poquito imágenes del episodio pasado, pero añade cosas, con lo cual para mí no ha estado nada mal, para incidir en una de las frases clave de lo que va a ser este capítulo, de lo que va a ser ya Shingeki no Kyojin hasta el final, como es esa frase que Grisha le dice a Zeke que detenga a Eren. Él ha visto cosas del futuro que son realmente turbias, ahora vamos entendiendo un poquito qué cosas eran y por eso mismo quiere que Zeke detenga a Eren como sea. Con esa idea en mente volvemos a este cruce de los caminos en el cual están Eren y Zeke aún hablando. Podríamos decir que Zeke se da cuenta de que Eren ha intentado manipular a su padre, de que le ha mostrado los recuerdos puntuales que él quería para que hiciese lo que debía hacer para que se cumpliera el futuro, para que él llegara hasta este instante, pero nos damos cuenta de que incluso el hecho de que Zeke le mostrara los recuerdos era clave, porque estos recuerdos era algo que Eren iba a utilizar para mandárselos a su padre e influir en él, con lo cual vemos que la manipulación va desde Grisha hasta Zeke, haciendo de Eren uno de los personajes que más ha jugado con los personajes de su alrededor de toda esta serie y de muchas otras series que he visto yo. Acaba de manipular a todo su entorno justamente para llegar hasta el momento que hemos visto al final del capítulo, el retumbar. Vale, momentos importantes. Eren se acaba de liberar utilizando la fuerza bruta de las cadenas. Esto tiene mucho que ver con el personaje de Eren y sus ganas increíbles, casi obsesivas, de alcanzar la libertad. No hay una imagen más metafórica de que literalmente te arranques dedos y piel de tu mano queriendo escapar únicamente haciendo fuerza. Esa mentalidad de Eren es muy importante para entender ese mensaje final que manda en el desenlace del capítulo. Mientras Eren se está acercando a Ymir, tenemos una especie de flashback en el que vemos cómo Historia y Frida hablan de Ymir, hablan del origen y se utiliza un poquito como excusa, ¿no?, para lanzarnos a la historia de Ymir o para hacernos una introducción de lo que se nos va a contar. Porque sí, estamos a punto de conocer la historia de uno de los personajes que dan origen a lo que es la historia de Shingeki no Kyojin, como es Ymir. Su historia está muy bien contada en este capítulo, con una música que funciona muy bien, que te pone los pelos de punta, con una dirección muy apropiada, con planos fijos, mostrándonos poco a poco el desarrollo de su vida y lo cruel que es todo con ella. Comenzamos viendo cómo se convierte en una esclava para este rey, que aún no es nadie importante, pero era alguien muy sanguinario, y únicamente porque unos cerdos han escapado, quiere dejar tuertos a todos los esclavos, y claro, los esclavos, para salvarse, pues culpan a Ymir. Este hombre le arranca el ojo a Ymir y le hace escaparse mientras le lanzan flechas. Vale, vamos a detenernos aquí porque hay un momento muy clave que es Ymir mirando a una flor
cubierta de sangre. Uno de los mensajes más importantes de lo que nos manda Shingeki no Kyojin es que el mundo es un lugar cruel, que el mundo está lleno de crueldad, pero que a pesar de ello hay cosas bonitas y cosas por las que luchar, y la flor manchada de sangre simboliza justo eso, simboliza la belleza que hay en el mundo y también la crueldad que lo habita, reflejado, como digo, en esa gota de sangre. Por eso este plano dura tanto y por eso Ymir se queda tanto tiempo mirando a esta flor. Ymir sigue escapando y llegamos al punto en el que comienza la historia de los titanes, como es ese instante en el que Ymir no solo se adentra en el árbol, sino que termina cayendo a una especie de lago subterráneo en el que ese titán primario, no sé cómo llamarlo, ese ser que es casi como una columna vertebral, se adhiere a ella. Y es entonces cuando se convierte y tenemos al primer titán. Es el único titán, el titán fundador, y del que después nacerían los demás titanes importantes que conocemos en la serie. Vale, otra de las claves del personaje de Ymir también es su relación con este hombre que después se convierte en el rey de Eldia, ya que ella, a pesar de tener un poder increíble para vengarse de él, porque tened en cuenta que es quien le ha sacado un ojo, quien ha hecho que la matasen, decide seguir sirviéndolo, decide permanecer a su lado a pesar de todo lo que ha ocurrido. Podría irse en cualquier momento, mirad qué poder tan inmenso tiene, pero por lo que hemos visto se queda a su lado hasta el final, y no solo eso, sino que además lo salva de un lanzazo que quiere pegarle uno de sus enemigos. Esto es algo en lo que se profundizará un poquito más adelante, pero quiero que veáis esta relación que tienen, en la que Ymir sirve o está dispuesta a darlo todo por ese rey hasta la última consecuencia, incluso muriendo por él. Importante también, el rey, para mantener este poder en Eldia, lo que hace es que los hijos de Ymir se coman a su madre. Cosas de tradiciones, tampoco me voy a meter yo ahí a juzgarlo. Pero fijaos en que los nombres de las tres hijas de Ymir son Rose, María y Sina, los nombres de las tres murallas que protegen a la gente de Paradis. Nombres que adoptaría después el rey que construyó Paradis, que construyó esa mentira para proteger a su pueblo. También se nos menciona cómo Ymir durante su vida ayudó a que el pueblo de Eldia, o el reino de Eldia en este caso, creciese y conquistase a sus enemigos, incluida Marley, con lo cual aquí quizá comienza esa rueda de violencia que se puede estar extendiendo hasta nuestro momento actual de la serie. Acabamos de ver la génesis, el momento en el que esa rueda de violencia se crea y cómo sigue rodando a través de esta decisión de Eren. Después de conocer todo esto, volvemos al presente, o al menos a ese momento dentro del cruce de los caminos, para ver cómo Ymir sigue con su condena. De alguna manera sigue trabajando como si fuese una esclava desde aquel instante en el que decidió servir al rey, que fijaos que sigue sirviendo de alguna forma a la familia real, sigue esclavizada por ellos, construyendo los titanes para ellos y a su servicio, hasta que llega Eren. Durante todo el episodio apenas somos capaces de ver los ojos de Ymir. De hecho, no vemos casi ningún ojo de la gente que aparece en el pasado. Todo el rato con esa sombra en la cara, como si fuese alguien anónimo, pero entonces llega el momento en el que Eren le habla. Eren le dice que no tiene por qué servir más tiempo a la familia real, que lleva muchísimo tiempo, casi un tiempo infinito en este lugar, trabajando para ellos, perpetuando los titanes, y que ya es momento de que esa servidumbre se termine, de que Ymir también alcance su libertad. Y entonces el diseño del personaje cambia y somos capaces de ver cómo está llorando, cómo su cara está rota por la rabia y cómo le va a dar a Eren el poder del titán fundador, la capacidad de utilizar el poder del titán fundador sin ser parte de la familia real, cosa que no había ocurrido nunca porque Ymir siempre servía a la familia real. Entendemos que rompe por primera vez esa esclavitud y le permite a Eren, como he dicho, utilizar el poder del titán fundador. Y aquí, aunque Eren le dice cosas muy buenas a Ymir, como por ejemplo que no siga más trabajando al servicio de nadie, a pesar de que son valores positivos, no podemos evitar pensar que realmente también está manipulando a Ymir, igual que ha manipulado a Zeke o a su padre, que todo esto forma parte de su plan, y que esta manipulación de esta diosa o esta esclava, tal y como él dice, no es más que otro engranaje en su plan para poder llevarlo a cabo. En una escena que va creciendo en intensidad, que la estás viendo y sabes que viene algo tremendo y terrible, vemos cómo de pronto de la cabeza de Eren va surgiendo esa columna vertebral que era el titán primigenio, por llamarlo de alguna manera, cómo de pronto los muros se van rompiendo y resquebrajando, vamos viendo aparecer las caras de los titanes colosales, sus cuerpos humeantes, que por cierto están en 3 dimensiones, pero están bien integrados, muy bien integrados dentro de la imagen, cómo Eren está tomando el control de algo
terrible. Está activando el retumbar. Ha sido una escena súper intensa. Destaco la utilización de los colores, que también han sido unos colores anaranjados rojizos, como si fuese un atardecer, un final, y algo que mezclado con el humo, con ese movimiento de imagen, porque la imagen está temblando todo el rato, sentimos que estamos sumergidos en un apocalipsis. Sentimos que estamos viviendo desde la mirada de Gabi, Mikasa o Armin, el fin del mundo. Y a nivel de producción podemos darle el mérito que tiene a Mappa haber mejorado tanto la escena y haber sido capaz de darle ese dramatismo y esos planos preciosos e imponentes, como he dicho, que tiene. Y entonces Armin se alegra, ¿no? Porque por fin han conseguido que Eren tome el control, habían confiado en él y de esta manera pues van a ir a por Marley, van a conseguir derrotarlos o al menos van a hacer que los respeten durante cierto tiempo. Pero Mikasa aquí ya empieza a ver que algo no va bien. ¿Esa es de verdad la forma que tienen de recuperar a Eren? ¿Lo están siquiera recuperando de verdad? Y mientras los personajes tienen esta conversación se dan cuenta de que no solo los titanes de la Morea Shiganshina han sido liberados, sino que se han liberado todos los titanes de todas las murallas, o sea, muchísimos. Y mientras están procesando eso, Eren, utilizando el poder del titán fundador, habla a los eldianos. Eso es un poder inherente a este titán. Poder hablarles, poder hacer que olviden cosas, cambiarles incluso la genética, tal y como quería Zeke. Entonces vemos cómo les habla, simbólicamente aparecen en el cruce de los caminos, es el lugar en el que el titán fundador tiene para conectarse de alguna forma con los eldianos, y les dice, ojo, que no solo va a ir a por Marley, sino que va a ir a por el mundo entero. Es decir, quiere aplastar toda la tierra más allá de Paradis. ¿Y por qué? Es la pregunta. Vámonos un poco a los ideales y a la forma de pensar de Eren. Eren siempre había querido quitar la libertad a todo aquel que le quitase la suya. Sus ideas de libertad también se han ido radicalizando con el tiempo y han derivado en la expresión más atroz de todo lo que ello simbolizaba. Todo aquel que suponga una amenaza para la libertad de Paradis, ya sea Marley o cualquier otra nación, va a ser aplastada por él. Esto es algo que es muy duro de asumir para quienes de alguna forma también amamos al personaje de Eren. Entender que tome esa decisión es muy duro. Pero al mismo tiempo, pensadlo, porque él, desde el momento en el que ha besado la mano de Historia, desde el momento en el que ha desenterrado recuerdos del futuro, él ya está muy condicionado y muy atormentado por todo lo que está por venir. Pensadlo, imaginad que en el momento en el que él besa la mano de Historia, ya ve que se va a convertir en este monstruo gigantesco que aún no hemos visto muy bien cómo es por delante ni nada, pero solo por su tamaño ya es súper imponente. Y claro, sabiendo que él se va a convertir en eso, lo que va a querer causar y todo lo que está por venir, y sabiendo que es un recuerdo que se va a cumplir sí o sí porque estás viendo el futuro, no estás viendo una posibilidad, sino que estás viendo algo que va a ocurrir al 100%, ¿qué haces? Únicamente puedes avanzar hacia ese destino, lo quieras o no. Entonces hay una mezcla ahí de cosas muy complejas que se tienen que ir desenredando durante los últimos capítulos o de cara al final. Así que nada, hasta aquí la review de lo que ha sido el capítulo 80 de Shingeki no Kyojin. Un capítulo que ha arrasado ya con todo, que ha roto todas las reglas de lo que conocíamos de Shingeki no Kyojin, ha arrancado el retumbar y tengo muchísimas ganas de ver cómo se adapta. Creo que quienes no habéis leído el manga lo vais a disfrutar también muchísimo y veremos, porque hay cierta complejidad también en todo lo que está pasando que se tiene que ir desanudando un poquito. Ya sabéis, muy importante, suscribíos, dejad un like, espero haber aportado un poquito a vuestra visión de lo que ha sido el episodio y nos vemos dentro de poco por el canal. Hasta pronto. Wasting time, I'm just sitting in my ride. Faded lately, I'ma be here for the night. Got too high, now you want it all the time. Faded lately, I'ma be here for the night. Wasting time, I'm just sitting in my ride.